Hola, buenos días. Querría que hiciéramos hoy un viaje hacia la imaginación humana. Y para ello os voy a pedir que imaginéis la primera diapositiva de esta charla. Como es la primera, tiene un título, en letras grandes y blancas. Una charla imaginaria. También en vuestra mente podéis ir creando la imagen de, por ejemplo, mi nombre, también en letras blancas, Pablo Barrecheguren, el logo de Naucas. Y sobre todo, centraros en imaginar un cuadro que hay en el centro donde hay un hombre pintado. Un hombre que viste un abrigo gris, que está en un día plomizo, lluvioso, también gris, y que, sin embargo, lleva una corbata roja. También podéis imaginar en esa imagen que se está generando en vuestros cerebros el bombín que lleva sobre la cabeza. Y centraros, sobre todo, en generar la imagen de una manzana verde que tiene delante de la cara. Pero no solo generéis la imagen de la manzana verde, también podéis imaginar el olor de esa manzana. Podéis darle un mordisco e imaginar el sabor, o incluso podéis coger la manzana y jugar un poco con ella en vuestra mente, mirarla desde distintos ángulos, y cuando acabéis de jugar con ella, volved a colocarla donde estaba, que es delante de la cara de ese cuadro. Lo interesante de este ejercicio es que si ahora empecéis a preguntar a la gente que tenéis alrededor, lo primero que os daríais cuenta es que, obviamente, cada uno habéis generado una imagen distinta. A veces sutilmente, a veces muy diferente, pero hay un segundo detalle que descubriríais si empezaréis a hablar entre vosotros. Es que hay gente que no es que haya generado una imagen distinta, sino que le habrá sido muy difícil siquiera imaginar. E incluso algunas personas habrán sido totalmente incapaces. Y es que existe lo que se conoce como fantasia. La fantasia se define como la dificultad de generar imágenes mentales, de imaginar imágenes. Y es una situación que afecta aproximadamente el 4% de la población, y el 1% de la población no es que tenga ya dificultades, sino que es completamente incapaz de generar un imaginario visual en la cabeza. Y hay algo muy interesante de esta condición, y es que, aunque hay algunos casos donde la fantasia aparece por una lesión cerebral, en la mayor parte de las situaciones es algo congénito. Esto quiere decir que es una situación que se produce por el desarrollo natural del cerebro de estas personas. Y esto ha llevado a mucho trabajo en investigación, y se ha empezado a descubrir algunas cosas sobre la imaginación, sobre todo sobre la imaginación visual. Y ha habido un descubrimiento muy interesante. Yo os he pedido que imaginéis una manzana, pero si yo os pido que imaginéis ahora mismo otro tipo de objetos, como puede ser un chandronken o un chisflón, aquí nadie vais a poder generar en vuestra imaginación estos objetos, porque son objetos que me acabo de inventar y, por lo tanto, son objetos de los cuales vosotros no tenéis información, no hay nada en vuestra memoria. Y es que en la imaginación, por lo menos en la visual, sabemos que lo primero que hace el cerebro cuando activa las rutas para imaginar va a la parte de nuestra memoria. Y esto es fascinante si os ponéis a pensar en ello, porque implica que, en cierto modo, lo que somos capaces de imaginar depende de nuestra cultura, de nuestros recuerdos, de nuestras experiencias. Esto explica en parte, quizás, por qué muchos de los trabajos creativos, muchos de los trabajos artísticos son a veces derivativos de antiguos trabajos, de otras tendencias, o beben mucho de la experiencia vital, de los recuerdos, de la memoria. Y, en cierto modo, las sociedades que tengan una mayor cultura tendrán una mayor facilidad para imaginar más allá. Pero todavía hay muchas cosas que desconocemos de la imaginación, y en parte se debe a que es difícil y no ha habido hasta hace muy poco muchos trabajos sobre ellas, neurocientíficos. Aunque sí que hay algunos trabajos pioneros. En 1880 aparece el primer test para evaluar la imaginación de las personas, y es el test de la mesa del desayuno. Es un test donde se pide a la gente no ya que recuerde, sino que a la vez que recuerda, que imagine el desayuno que ha tenido, que imagine los detalles, el olor del café, la tostada, el tacto.
Y en estos primeros experimentos, Francis Galton se dio cuenta de algo que no es intuitivo, que es que había una gran diversidad en la viveza que tenía la gente a la hora de imaginar. Y ya allí descubrió unos primeros casos de personas que realmente tenían dificultades en hacer este ejercicio. Sin embargo, el término fantasia no apareció hasta el 2015, o sea que hay realmente muchísimo espacio, que hubo deficiencias en el trabajo, faltaba información. Y yo creo que una de las cosas que hace de este salto de tanto tiempo es que es bastante difícil investigar esto, entre otras cosas porque es difícil tener una prueba fisiológica directa de la imaginación. Todo se tiene que hacer hasta este año a través de test, pero ha aparecido en los ojos una herramienta muy poderosa. En los ojos, cuando nos exponemos a distintos grados de luz, todos experimentamos cómo hay un reflejo de nuestra pupila, ¿no? Se dilata más o menos según la luz a la cual estamos expuestos. Se ha descubierto que este reflejo de la pupila no solo reacciona, y esto es fantástico, a la luz externa, sino también a la luz de las imágenes que generamos en la mente. Por ejemplo, si a una persona que no tenga fantasia le ponemos dos imágenes en blanco y negro, dos imágenes con la misma intensidad de luz, pero en una está el sol y en otra la luna, el reflejo de la pupila al ver cada una de esas imágenes es sutilmente diferente. Esto es muy interesante porque se ha visto que en las personas con afantasia no se produce esta diferencia o es muchísimo menor. Esto permite tener pruebas fisiológicas para empezar a investigar. Y cuanto más se va investigando sobre la imaginación humana, pues es un campo que cada vez se va abriendo más. Porque hay un punto importante y es que la imaginación no se limita a la imaginación visual. Os está hablando mucho de las imágenes porque la mayor parte de la neurociencia hasta ahora, por limitaciones técnicas, se ha centrado en la parte sensorial visual. Pero la realidad es que todos nosotros somos capaces de imaginar con los 5 sentidos. Podemos recordar el olor a la lluvia, el olor de una librería, el tacto de unas sábanas recién lavadas, sonidos. Y esto es muy interesante porque ahora está dando a nuevos descubrimientos. Por ejemplo, se ha visto que igual que hay personas que tienen afantasia, hay personas que tienen aneuralia, que es la dificultad para imaginar sonidos. Se les llama, en cierto modo, cerebros silenciosos, porque no tienen, por ejemplo, un paciente describía como yo estas conversaciones mentales que dice otra gente que puede tener para ensayar cosas, yo no hablo, ¿no? Conmigo mismo, no generan estos sonidos, que para otras personas nos resultan tan naturales. Y un tema que está siendo muy investigado es el hecho que se ha visto que en las personas con afantasia también tienen deficiencias, les cuesta imaginar en los otros apartados sensoriales. De hecho, el 25% de las personas con afantasia tienen mucha dificultad en todo el espectro sensorial. Esto nos señala que hay todavía unas rutas neuronales, una forma común de cómo imaginamos, independientemente del sentido que sea. Pero todavía es obvio que queda mucho trabajo por hacer. Pero, sin embargo, ya con los trabajos que tenemos hay ideas importantes. Y la idea que quiero que os llevéis hoy es que tenemos que no olvidar que, igual que cuando vemos un cuadro y a cada persona le puede despertar emociones distintas, sensaciones, interpretaciones, también hay que recordar que las personas, cada uno de nosotros, aunque sea muy sutilmente, procesamos e imaginamos el mundo de una manera diferente. Muchas gracias.